Por supuesto que el área no vamos a cambiar, el área existe. No podemos aumentar ni disminuir. Lo que podemos hacer es encontrar un valor para H que nos dé resistencia igual a cero. ¿Cuánto tendría que ser el valor de H? ¿Alguien? Un valor muy grande. ¿Cómo cuánto? Infinito sería, así es lo que dice la ecuación. Se escala Correcto. en infinito y eso sería matemáticamente. De acuerdo, estamos de acuerdo. Entonces, si reemplazamos para H infinito por área, infinito por área sigue siendo infinito, y 1 sobre infinito es cero. Entonces, esta condición referida a la convección podemos plantearla de dos maneras. Resistencia superficial cero o H, como dice acá, H igual a infinito. Significa lo mismo. Resistencia superficial cero o coeficiente de convección infinito. Entonces, esta es una de las condiciones. Entonces, podemos decir que, resumiendo, que este método analítico se plantea para placas planas de gran superficie, cuya relación área sobre espesor es tan grande como infinito y no existe resistencia superficial o se considera cero, o el coeficiente de convección es igual a infinito. Estas dos condiciones son necesarias para aplicar el método analítico. Si no se cumplen las dos, no se puede aplicar. Por ejemplo, se trata de una placa de gran superficie. Entonces, aquí vamos a poner un lugar separado. Se cumple uno, pero dos no se cumple. Tenemos un H finito, un H que vale, digamos, 6, vale 12, vale 40, no sé, depende de las condiciones, cómo se genere la convección. Entonces, pero uno sí se cumple, se trata de una placa de gran superficie cuya relación de área-espesor es tan grande como infinito. Entonces, no puede aplicarse. O se trata de una placa finita, entonces si es finita, no cumple con esta condición, pero la resistencia superficial es cero o el H es igual a infinito, tampoco. Necesariamente las dos condiciones deben cumplirse para aplicar este método. Por eso se dice que este método es muy limitado. Está limitado solamente a placas y a resistencia superficial igual a cero. Y la otra situación podría darse, no es placa plana, es una superficie cilíndrica. Pues tampoco, solamente para placas planas. Entonces, es un caso muy particular, muy especial, pero como método analítico lo mencionamos y lo aplicamos, pero cumpliendo esas dos condiciones. Bien, ahora vamos a otro método que se llama método analítico gráfico. Este método consiste en el uso de gráficas elaboradas a partir de las soluciones analíticas para cuerpos de geometrías más comunes, tales como placas, láminas, esferas y cilindros. Entonces, este método se llama así, se llama método analítico gráfico, porque primero, han sido obtenidas para otras geometrías y también para planos como este, expresiones como esta. Al obtener estas expresiones, que son las soluciones, lo que se ha hecho es graficar. Entonces, en rangos de posición, en rangos de tiempo, etcétera, se han graficado
Por eso se llama analítico gráfico. La base, el origen de estas gráficas es o son las soluciones analíticas encontradas para otras geometrías. Hay para placas, hay para esferas y hay para cilindros. Entonces, la resolución analítica se facilita si expresamos las variables en forma adimensional. Para ello definimos las siguientes variables adimensionales de temperatura, tiempo y posición. Entonces, para el manejo de las gráficas, requerimos de estos grupos adimensionales que son 4. Aquí está el último. El primer grupo adimensional se llama cambio relativo de temperaturas. T infinito menos T sobre T infinito menos T sub B. Es similar a la expresión de temperatura en el método analítico gráfico. Aquí está. T infinito menos T, la temperatura del plano, sobre T infinito menos T sub B, que es la temperatura inicial. Se llama cambio relativo de temperaturas. El segundo grupo se llama tiempo relativo. Se escribe con X mayúscula. Alfa por tita sobre R sub M al cuadrado. Recordemos que R sub M es para las placas el espesor medio. Vamos a ir aclarando esto. Decía, para las placas, suponiendo que esté en sentido horizontal, una posición horizontal, y si este es el plano medio, entonces R sub M es este espacio. Prácticamente es el espesor. A esto se llama R sub M. Y por supuesto, el otro espesor también valdrá R sub M. Ahora, en el método analítico gráfico se utiliza otro sistema de referencia. Se considera la posición en un sistema de referencia que se ubica justamente sobre el plano medio. Está sobre el plano medio. Entonces, mediante este eje, identificamos la posición, digamos, posición X. Entonces, ¿qué sucede? Si queremos identificar este plano mediante este sistema de referencia, será X igual a R sub M. Queremos identificar el plano medio, será con X igual a 0. Entonces, el sistema de referencia es diferente del sistema de referencia que hemos utilizado para el método analítico, ¿verdad? Es diferente. Bueno, como existe simetría, lo que le sucede a este plano, también le va a suceder a este otro plano. Entonces, para placas, R sub M es esta distancia. Para cilindros y esferas, R sub M es el radio. Se denomina R sub M al radio. Esto es R sub M. Y en este caso, cualquier otro plano se lo identifica a partir del centro. Suponiendo este plano, entonces la posición va a ser a través del radio R.
Esto sucede tanto para cilindros como para esferas. Mediante el radio R. Y en el caso de placas, cualquier posición de plano, digamos este plano, se lo realiza mediante X. Mediante X. Entonces, R sub M para placas es el espesor medio y R sub M para esferas o cilindros es el radio. El tercer grupo adimensional es la resistencia relativa. M, como vemos, es la expresión K sobre R sub M y sobre H. Interviene H. Pues, ¿qué pasa si H es infinito? Esto va a ser 0, ¿verdad? Entonces tenemos un valor que es M igual a 0 para H igual a infinito. En la gráfica también podemos resolver los casos de H igual a infinito, ¿no? Dado que, reemplazando infinito, repito, el valor de M va a ser 0. K sobre infinito va a ser 0. Y el último grupo adimensional se llama posición relativa. N, que es la relación entre R y R sub M. También nosotros, si utilizamos la nomenclatura de X para el posicionamiento de los planos, podemos escribir como X sobre R sub M. Tal vez para placas es lo más correcto, y para cilindros y esferas, como están en función del radio, es lo correcto escribir como R sobre R sub M. Entonces establecen la posición del plano. Como hemos visto, si se refiere hablaremos de las esferas. Tenemos una esfera, queremos identificar el plano externo. Sabemos que el radio es R sub M. Y queremos identificar esta superficie. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto valdrá R? Por supuesto, R valdrá R sub M. Queremos identificar el centro, en este caso. Entonces, R valdrá 0. Y así, cualquier plano se lo identifica con R. Entonces, se manejan estos cuatro números adimensionales en el uso del método gráfico. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica que corresponde a una placa plana. Esta gráfica se la considera como una gráfica general, porque hay gráficas más específicas. ¿Qué tenemos en esta gráfica? Tenemos, bueno, no voy a poder mostrar todo, pero lo más importante sí. Bueno, empezaré por esto. Como se trata de una placa plana, lo que había indicado, el plano de referencia constituye el plano medio. A partir del plano medio se identifica cualquier otro plano. Bueno, fíjense que acá, con la nomenclatura utilizada, se está utilizando X para la posición del plano y lo que hemos llamado R sub M es lo mismo que X sub 1. ¿No? Es la nomenclatura que utilizan los autores del libro de donde proviene esta gráfica.
Entonces, R sub M es lo mismo que X sub 1. Y X es la posición de cualquier plano. Bien, esta gráfica es una gráfica temperatura relativa, como vemos, versus tiempo relativo. Aquí está. Voy a mover lo necesario. Ya. Entonces, identificamos las coordenadas de esta gráfica. Son temperatura relativa versus tiempo relativo. Y también tenemos familias de líneas rectas. Como ven, son líneas rectas. Cada familia está identificada mediante M. M igual a 0, M05, M igual a 1, M2, etcétera, etcétera. Y en cada familia, a través de N, tenemos las posiciones de plano. N igual a 0 hasta 0,8 y en algunos casos hasta 0,1. Bueno, este es un caso particular. Analizaremos este caso cuando m es igual a 0,5, desde 0 hasta 1. Pero analizaremos estas dos posiciones. Primero, m igual a infinito, m igual a 0. Como sabemos, m depende de h. Esto es k sobre h y sobre r sub m. Depende de h. Cuando h vale infinito, m vale 0. Entonces, esta primera familia corresponde a h igual infinito, es decir, resistencia superficial 0. Y estas otras, como m no es igual a infinito, corresponden a valores de h diferentes de infinito, mucho menores que infinito. Bien, ahora, decía, tenemos estas líneas identificadas mediante n, 0, 0. ¿Qué significa n igual a 0? Como n es la relación entre r y, bueno, según la nomenclatura que estamos utilizando, esto sería x, esto sería x sobre x1, para que nos dé 0, ¿qué significa? Que x vale 0, ¿verdad? Así conseguimos que n sea 0. ¿Y cuándo se da esta situación? Cuando se trata de plano medio. El sistema de referencia constituye el plano medio. Entonces, con la línea n igual a 0 nos estamos refiriendo al plano medio. Y con la línea n igual a 1, para que n sea 1, en esta expresión x debe ser igual a x sub 1. Solamente en este caso vamos a tener el valor de 1, ¿cierto? Entonces, la línea n igual a 1 se refiere al plano externo. Al plano externo. Y entre el plano externo y el plano medio tenemos estas diferentes posibilidades de posición de plano. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. No puede ser mayor a 1 y menor a 0, ¿verdad? Y los valores de m no pueden ser menores a 0, pero pueden ser mayores a 0. Entonces, el manejo es sencillo. Las posiciones de plano están identificadas en las rectas y mediante m
identificamos la resistencia relativa de acuerdo a su valor y supondremos que queremos hallar, por ejemplo, una temperatura desconocida. Obviamente, para eso tiene que ser dato X. Supondremos que es 4. Se conoce el valor de X y necesitamos conocer la posición del plano. Plano medio, la curva que corresponde a 0, 0. Plano externo, la curva, en este caso la línea que corresponde a 1, 0. Un plano que dista 0,2 del plano medio o dista 0,4 del plano medio, etcétera, etcétera, entonces utilizamos las demás líneas. Pero supondremos que se trata del plano externo. Bien, tenemos identificado el plano externo, tenemos la línea sobre la cual vamos a trabajar, es esta, y la resistencia relativa coincide con este valor, estamos suponiendo. Entonces simplemente trazamos, perdón, disculpe, decía, si hemos identificado la línea de la familia de líneas, con el valor de X calculado, trazamos una línea vertical que intercepte a la línea de interés, en este caso, esta línea que corresponde a 1, 0 de esta familia. Y por el punto interceptado hacemos pasar una línea horizontal que corta al eje Y de temperatura relativa, evaluando. Este valor es de 0,01. Esto será, a ver, 0,00, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está ya, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, correcto. 0, 0, 11, 12, 13, 14. Entonces, este punto tiene un valor de 0,014. 0,014. Hemos encontrado la temperatura relativa. Ahora, como la expresión de la temperatura relativa, que vale en este caso 0,014, 0, Ingeniero, perdón, sí, no sí, sería 0,004, a ver, porque es, sesgo 1, el de arriba sería 0,002, sí, el de arriba. tienes razón. Esto ya sería 0,04. Toda la razón. Entonces, tenemos el valor de Y que vale 0,04. Y la igualamos a la expresión de la temperatura relativa. Temperatura del plano menos T infinito sobre temperatura inicial de la placa, en este caso, menos T infinito. Y de esta expresión fácilmente podemos despejar y encontrar la temperatura a la que se encuentra. Entonces, como ven, el manejo es sumamente sencillo. Así como para la placa, vemos esta gráfica,
También para las otras formas geométricas como cilindros, esferas, vamos a encontrar estas gráficas que se llaman gráficas generales, porque hay también gráficas especiales o específicas, ¿no? Como vamos a ver luego. Entonces, aquí estamos aclarando sobre la nomenclatura. La nomenclatura utilizada para identificar los planos, líneas o puntos de un cuerpo pueden variar según el libro o la forma geométrica. Para placas se usa X, como se ve en la gráfica, pero también R. Para otras formas geométricas como esferas, cilindros macizos, generalmente se usa R. Bien, bueno, como todo, este método analítico gráfico tiene algunos casos que no puedes resolver. Tiene algunas limitaciones y es importante conocer esas limitaciones. Entonces, aquí explicamos cuándo este método no es aplicable. Les decimos, existen problemas en los que la aplicación de este método no es posible o es muy dificultoso. La primera dificultad que encontramos, la línea del gráfico intercepta con la línea trazada fuera de los límites de la gráfica. La solución, hay solución, se puede extender el límite superior de la coordenada X manualmente. Por ejemplo, si nosotros encontramos un valor de X que se sitúa fuera del rango de valores de la gráfica, digamos un X igual a 8, entonces tenemos un valor por acá, tenemos un valor de 8 y suponemos que la gráfica de interés o la línea de interés es, digamos, esta. Como es una línea recta, fíjense, todas son rectas, entonces si prolongamos como línea recta no vamos a cometer un error. Entonces simplemente prolongamos la línea y podemos interceptar sin ningún problema. Entonces hay ese tipo de solución de prolongar e interceptar para hallar, en este caso, por ejemplo, la temperatura relativa. Entonces es solucionable ese caso de esa manera. El segundo caso. La línea de la gráfica intercepta con la línea trazada en la zona de valores negativos de Y. A ver, ¿cómo puede darse esa situación? A ver, supondremos un valor. A ver, ¿cómo este? Aquí el valor sería 3,5, ¿no? Entre 3 y 4 tendríamos 3,5. El valor supondremos que es 3,5. Queremos interceptar con la línea n igual a 0, 0 de esta familia. Prolongamos. Como hemos visto, es posible prolongar porque se tratan de líneas rectas. Prolongamos. Pero la intersección ocurre para valores negativos de y eso no es correcto. Entonces estamos viendo que la intersección es en un punto que comprende a valores negativos de Y, que es la temperatura relativa acá. Entonces, el límite en la gráfica para Y es prácticamente cero. Cero. No hay valores negativos para Y.
solo son valores positivos. Entonces, este caso de problemas no podrías resolver el método analítico gráfico. Y eso es lo que decimos. La línea del gráfico intercepta con la línea trazada en la zona de valores negativos de Y. No existe solución ya que el rango de valores para Y está comprendido desde 0 a valores positivos. Tercer caso. No existe la familia de líneas M para el valor calculado. Solución. Si el valor de M se encuentra entre dos valores de M existentes en la gráfica, se puede realizar una interpolación gráfica. Si no existen estos valores, el problema no puede resolverse a través de este método. Veamos. Supondremos que nuestro valor de N, bueno, no hay problema con M. M está determinado. Pero después vamos a ver también este caso. Primero veremos lo más sencillo. M coincide, digamos, con el valor de M igual a 0,5. Entonces, no hay problema. Hemos identificado la familia, pero el valor de N es un valor como 0,3. 0,3 no existe. Existe 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1. Pero 0,3 no existe. Pero 0,3 se encuentra entre 0,1, perdón, entre 0,2 y 0,4. 0,2. Mejor, buscaremos otro valor para que sea más fácil de entender, que sea un valor como 0,9. 0,9. Mejor 0,9. 0,9. Solo existe 1 y 0,8. Entonces, pero 0,9 se encuentra entre 1 y 0,8. Y es la mitad, porque si hallamos la media entre 1 y 0,8, 0,8, 1 más 0,8 sobre 2, nos va a dar 0,9, que va a coincidir con este valor de 0,9 obtenido mediante cálculo. Entonces, podemos hacer una interpolación gráfica, es decir, trazar una línea comprendida entre esas dos, que corresponden a 1 y a 0,8, exactamente por la mitad. Y eso es lo que hacemos. Trazamos la línea media entre ambas y que va a corresponder a n igual a n igual a 0,9. Esta línea estamos hallando por interpolación gráfica. 0,9. Y ahora es fácil, suponiendo que x vale 4, entonces se interceptará con una línea vertical trazada con esta nueva línea. Con esta nueva línea. Y de esa manera obtendremos el valor de y. Entonces, cuando vemos que el valor hallado de n no coincide, pero se encuentra dentro de la familia, podemos hacer una interpolación gráfica. Muchas veces debemos hacer no solo una, sino 2 o 3 interpolaciones. Por ejemplo, esta línea corresponde a 0,9. Si tuviésemos un valor como, digamos, el siguiente 0,7, 0,8, 0,85 ya. El valor es 0,85. 0,85. Y 0,85 se halla entre 0,8 y 0,9.
¿cierto? 0,85 está entre 0,9 y 0,8, es la media. Entonces trazamos otra línea entre esta y la de 0,8, o sea, esta. Y así por aproximaciones podemos hallar la línea sobre la cual vamos a encontrar el valor que estamos buscando. Esta, caramba, lo he hecho mal, bueno, suponiendo que es esta, corresponde a n igual a 0,85. 0,85. He hecho una segunda interpolación para llegar al valor que estoy buscando, en este caso 0,85. Entonces, es posible utilizar este método para esos casos. Y lo mismo con m. Vamos a explicar. Supondremos que ha sido hallado un valor de n. Ha sido hallado un valor de n, digamos que corresponde a 0,8. Pero el valor hallado de m no coincide, pero se encuentra entre dos valores. Supondremos que m hallado sea 0,75. Bien, ahora la interpolación gráfica que vamos a hacer debe tomar en cuenta de las dos familias, porque 0,75 se halla entre m0,5 y m igual a 1. Entonces tomamos en cuenta las líneas de ambas familias que corresponden a 0,8. De la familia M05, esta es la línea. La voy a identificar, trazando encima. Bien, ya tengo una línea que corresponde a N08 de la familia M05. Y de esa otra familia también para 08 identifico la línea correspondiente. Es esta. Bien. Ahora, entre ambas voy a trazar una línea media. Entre ambas voy a trazar una línea media, más o menos, aproximadamente, sería como esta. Y esta es la línea que correspondería al valor de m que estoy buscando. Es decir, correspondería a un m 0,75. Y como he trabajado con las líneas particulares de n igual a 0,8, también será para n igual a 0,8. Y de esa manera puedo todavía utilizar este método analítico gráfico para resolver los problemas. Entonces, ¿se entiende? ¿O hay alguna duda? Bien. Pero pueden haber otro tipo de situaciones, por ejemplo, que m no exista en la gráfica. Fíjense que m, voy a recorrer la gráfica, m tenemos 0, 0,5, 1, 2, 6 y esta línea horizontal que coincide con el valor de 1 para la temperatura relativa es para m igual a infinito. Imaginemos un valor como 4. Bueno, si es 4, aquí tenemos una sola línea. Y con esa única línea y la línea de interés podemos hacer todavía una interpolación, pero si fuese 8, fuese 10, fuese 15, ahí ya no hay solución, ¿no? Entonces hay en ese sentido limitaciones en el uso de este método.
es el analítico gráfico. Entonces, si no existen estos valores, si no se puede hacer una interpolación gráfica, el problema no puede resolverse a través de este método. Luego, este caso, el valor de n calculado no coincide o se aproxima al valor de la gráfica. Se puede realizar una interpolación gráfica, que es lo que hemos visto también. Entonces, estos son los casos que pueden presentarse y algunos de estos casos sí se pueden resolver, pero otros no. El caso tal vez más crítico es este, cuando no intercepta en la zona de valores positivos para Y, sino en la zona de valores negativos. Ese sería el caso más crítico. Y el otro cuando M no existe en la gráfica. Pero vamos a ver que hay otras gráficas más particulares donde M varía de una forma más amplia. Entonces, no es un caso que no se pueda resolver el hecho de que M no existe en la gráfica. Hay otras gráficas. Por eso les decía que el caso más crítico es cuando no intercepta en la zona de valores positivos. Ese sería el caso más crítico. Bien, esa es la teoría. Esa es la teoría del método analítico gráfico. Ahora, el último método es el método gráfico. Suponiendo que el problema no se puede resolver por el método analítico. Primero, por el método analítico no es, por ejemplo, la forma geométrica no es la de un plano de área grande. El método analítico está descartado. Pero vemos que el método analítico gráfico puede resolver muchas geometrías y muchas situaciones. Pero pese a ello, pese a las facilidades que se tienen con el método analítico gráfico, no puedes resolver un problema. Al que se recurre finalmente es al método gráfico. Bien, como su nombre indica, este es un método enteramente gráfico. Dice, este es un método que se utiliza para obtener perfiles de temperatura aproximados. Vamos a ver que sí es cierto, pero de alguna manera también se pueden obtener resultados exactos complementando con otro método que se llama tabla numérica. Su uso se recomienda cuando los métodos analítico y analítico gráfico no resuelven un problema determinado de conducción no permanente. El método gráfico, que también se llama método de Schmidt, se basa en el llamado principio de Duesenberg. Entonces, la base matemática de este método, que ha sido desarrollado por Schmidt, se llama o es debido a Duesenberg. Entonces, empezamos deduciendo la expresión del principio de Duesenberg. Bien, realizamos una malla, ya sabemos, trazando líneas horizontales y verticales, con la condición de que delta X sea igual a delta Y. Y elegimos una parte interna de la malla. E identificamos los puntos o los nodos como 1, 2, 3 y 4 que rodean al nodo N. Las dimensiones de este cuadrado son delta X igual a delta Y. Es muy similar a lo que hemos hecho con el método numérico de la conducción permanente, ¿se acuerdan? Elegimos el nodo para establecer un balance de energía que se plantearía de esta manera. Calor que se transmite al nodo 1, del nodo 1 al nodo N, es decir, el calor que se transmite de este nodo 1 al nodo N, más el calor que se transmite del nodo 2 al nodo N. Y así, calor que va de 3 al nodo 1 al nodo N y el calor que va de 4
al nodo N. Aquí está planteado literalmente. Es igual a la energía que queda en el nodo N. A diferencia de el método numérico para conducción no permanente, para el caso de problemas complejos, entonces, esta energía que llega a N no desaparece, sino se queda. ¿Y como qué forma de energía se queda? Como energía, como calor sensible o energía interna. Entonces, esa es la diferencia. Fíjense, el planteamiento del balance es el mismo que hemos hecho para el método numérico en conducción permanente, solo que al nodo N se lo ha considerado como un sumidero de calor. Hemos igualado a cero, pero ahora no. Este calor que llega al nodo N, o la energía, el calor que llega al nodo N se convierte en un tipo de energía que es calor sensible o energía interna. No es cero. Entonces, por Fourier escribimos para cada uno de estos calores, según estas expresiones, área, coeficiente de conducción, diferencia de temperatura sobre el espesor. Para este otro calor, que va de 2 al nodo N, lo mismo, etc. Y la energía que queda en el nodo N es, decía, la expresión de calor sensible, masa por calor específico, por la variación de la temperatura en el nodo N en un tiempo delta tita. Estamos trabajando con incrementos. El numerador sería un incremento de temperatura, el denominador es un incremento de tiempo. Bien, explicamos. T sub n' es la nueva temperatura que adquiere el nodo N. Ahora bien, para simplificar esta expresión, una vez que reemplazamos términos iguales, son las áreas. El área en X para la dirección X, para el calor transferido en la dirección X es igual al área para el calor transferido en la dirección Y, en la dirección Z, etc. Y llamamos A. El coeficiente de conducción en X, en Y y Z, lo mismo. Consideramos que son iguales. Y de igual manera, delta X igual a delta Y igual a delta Z. Reemplazamos en la ecuación de balance y podemos factorizar y la expresión queda de esta manera. Masa, calor específico por delta X por la diferencia de temperaturas sobre área, sobre K y sobre delta tita. Hacemos una serie de transformaciones considerando que la densidad es masa sobre el volumen. El volumen es área por delta X y alfa, ya lo conocemos, es K sobre ρ y sobre C sub P. Con estas expresiones llegamos a esta. Bueno, podemos hacer la demostración, no está difícil. Entonces se trata de demostrar que la expresión masa, calor específico, por delta X sobre área K y delta tita, podemos convertirla a otra forma. Esto es área. De la expresión de densidad, masa sobre volumen. Para la masa, antes, si el gradiente, perdón, si el volumen es área por delta X, la densidad podemos escribir como masa, bueno, primero, masa. Despejamos la masa y tenemos
densidad por volumen. Densidad por volumen. Y para el volumen tenemos esta expresión, área por delta X. Densidad, área por delta X. Entonces, para la masa reemplazamos densidad por área por delta X por el calor específico y otra vez delta X sobre área, coeficiente de conducción y gradiente de tiempo. Podemos simplificar área. Y tenemos, de acuerdo a la expresión de alfa, que es K sobre Rho y sobre C sub P. K sobre Rho y sobre C sub P. Si ustedes observan, K está en el denominador y el producto Rho por C sub P está en el numerador. Por tanto, esta expresión va a ser el inverso del coeficiente alfa. Y delta X se multiplica por este delta X, resulta delta X cuadrado. Entonces, la expresión finalmente resulta delta X al cuadrado sobre alfa y delta tita. Acá está. A esta expresión llamamos módulo M. Aquí está escrito. Entonces, reemplazando para esta expresión M, que es el módulo, está reemplazado, despejamos la temperatura nueva que adquiere el nodo N al haber transcurrido un cierto tiempo tita. Queda en función de las temperaturas de los nodos adyacentes, de la temperatura inicial de ese nodo y por este factor m-4 dividido entre m. A esta expresión se conoce como principio de Duesenberg. En base a esta expresión, Schmidt desarrolló lo que se llama método gráfico. Por eso también se llama método de Schmidt. Entonces, esta es la base matemática del método gráfico o método de Schmidt. Entonces, se ha encontrado que si m toma ciertos valores, corresponden a las tres formas de conducción. Para conducción unidimensional, el valor de m es 2. Para conducción bidimensional, el valor de m es 4. Y para conducción tridimensional, el valor de m vale 6. Entonces, mediante el método gráfico, se puede resolver problemas de conducción unidimensional, bidimensional y tridimensional. Entonces, esa es otra de las bondades de este método gráfico que permite resolver estos tres tipos de problemas. Pero nosotros nos vamos a enfocar solamente a la conducción unidimensional. Por tanto, m vale 2. Bueno, como el análisis lo hemos hecho considerando flujo bidireccional, recuerdan, el calor que va de 1 a 2 está en sentido X. El calor que va de 2 a N está en sentido Y. El de 3 a N en X y de 4 a N en Y. Estamos con dos direcciones de flujo. Por tanto, flujo bidimensional o bidireccional. La expresión que hemos obtenido, la expresión de Duesenberg, del principio de Duesenberg, es para flujo bidireccional o bidimensional. Por tanto, el módulo m vale 4. Entonces, emplazamos en la expresión el valor de m igual a 4, y aquí resulta 4 menos 4 es 0, y la expresión final es esta.
¿De qué se trata? Simplemente de una media aritmética. La suma de las temperaturas de los nodos que rodean al nodo n, que son el 1, el 2, el 3 y el 4, dividido entre 4 nos da la temperatura nueva para el nodo n. Entonces, alguno dirá, pero si esta expresión es la misma que la que hemos obtenido para el método para conducción permanente, el método numérico, efectivamente es la misma expresión, pero hay un, hay un dato que marca la diferencia, y es que el módulo que estamos asumiendo, que el módulo 4, en general el módulo depende del tiempo. En cambio, en conducción permanente no aparece la variable tiempo. La temperatura solo es función de la posición y no del tiempo, pero en conducción no permanente o transitorio o conducción variable, aparece el tiempo, y aquí en el módulo aparece como un gradiente de tiempo, un lapso de tiempo, un incremento de tiempo. Entonces, esa es la diferencia, aunque la forma es la misma, pero se toma en cuenta el tiempo. Entonces, esta expresión se interpreta de la siguiente forma. La nueva temperatura T sub n' que adquiere el nodo n, transcurrido un tiempo delta tita, es la media aritmética de las temperaturas de los nodos adyacentes al nodo n. Entonces, ahora vamos a los problemas. ¿Cómo encaramos un problema con este método, que es el método gráfico? Suponiendo que la incógnita es la temperatura, los datos deben ser la posición del plano, el tiempo transcurrido, las propiedades del cuerpo, dimensiones, espesores de la división delta X o delta R y la resistencia superficial. Otro problema. Si la incógnita es la posición del plano, los datos deben ser la temperatura de ese plano, el tiempo transcurrido, las propiedades del cuerpo, dimensiones, espesor de división delta X o delta R y la resistencia superficial. Y finalmente, si la incógnita es el tiempo, los datos, la posición del plano, la temperatura de ese plano, propiedades, dimensiones, espesor de división, delta X o delta R y la resistencia superficial. Entonces, se puede resolver estos tres tipos de problema. Podemos averiguar la temperatura, podemos averiguar la posición del plano y también el tiempo. Bien, en general, ¿el procedimiento en qué consiste? Se divide el cuerpo en partes iguales, tratando de que el número sea par. Cada parte tiene el mismo espesor delta X, identificando los planos con números. Paso 2. Se calcula el incremento de tiempo delta tita con la expresión delta tita igual a delta X cuadrado sobre 2 veces alfa. Esta expresión es para conducción unidireccional, ¿no? Este valor 2 es del módulo. El módulo M vale 2 para flujo unidireccional. Paso 3. Se calcula el número de incrementos de tiempo, se llama de esta manera, n, que tiene un subíndice delta tita, de acuerdo a las condiciones del problema. Este número, que se llama incrementos de tiempo, es la relación entre el tiempo del proceso tita y el incremento de tiempo. El incremento de tiempo se calcula mediante esta expresión. Y cuarto, se procede a efectuar los trazos, uno por cada incremento de tiempo, hasta completar el número de incrementos de tiempo. En el caso A nos estamos refiriendo a este inciso, o hasta llegar a la gráfica la temperatura establecida como dato en los casos B y C. Entonces,
debemos trazar varias gráficas. Y ese número de gráficas trazadas depende de este número hallado, denominado número de incrementos de tiempo. Bueno, eh, el análisis que estamos haciendo es un análisis teórico. Entonces, la gráfica que va a resultar es de esta forma cuando se trata de calentamiento. Este es el cuerpo que se ha dividido en segmentos iguales. Cada segmento es delta X. Delta X, delta X y así. Entonces es el mismo espesor para cada uno de los segmentos. Bueno, aquí hay un pequeño error. No he podido mejorar esto, pero por norma se establece esto como un plano 0, esto como plano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, esta numeración que hemos hecho coincide con el número de partes en que ha sido dividido. 2, 4, 6, 8. 8 planos. Los planos externos son el 0 y el 8. Y los planos internos el 1, 2, 3, etc. Y el plano interno queda perfectamente definido, por ejemplo, acá con esta numeración. El plano 4 es el plano medio. Como hay simetría, este es un proceso de calentamiento. Es decir, por ambas caras, que son las externas, el calor se está transmitiendo. Por tanto, la distribución de temperaturas en el cuerpo, en este caso una placa, va a ser simétrica. Lo que le pasa al plano 1 le va a pasar al 7. Lo que le pasa al plano 2 le va a pasar al plano 6 y así hasta el plano medio. Entonces, ¿por qué decimos que esta es una gráfica de calentamiento? Porque observando el plano medio, con los diferentes trazos efectuados, la temperatura está subiendo. Y eso es lo correcto, porque está siendo calentada la placa y tomamos como plano de análisis el plano medio y vemos que la temperatura va a ir ascendiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar casi a la temperatura del medio ambiente. En la gráfica que estamos utilizando, consideramos el eje de las temperaturas acá. Este es el eje de las posiciones de plano, tal como lo hemos ido haciendo. Posiciones de plano, digamos, mediante X y temperaturas. Entonces, aquí vamos fijando las temperaturas del medio o de los diferentes planos. Aquí vamos a tener la temperatura inicial del plano 0 y a medida que avance la gráfica vamos a poder encontrar sus temperaturas. De este plano también podemos ubicar, de cualquier plano en realidad podemos ubicar en este eje de las temperaturas. Entonces, de esta manera se va a ir efectuando las gráficas. Las gráficas van a ir ascendiendo. Lo estoy haciendo de manera aproximada, por supuesto, hasta que en un tiempo sumamente grande, que va a ser igual a la temperatura, todos los planos, va a ser la temperatura del medio. Vamos a dar una gráfica así, una gráfica final así. Para cada
incremento de tiempo cuando está aplicación. Esto para calentamiento. Para enfriamiento. Aquí la identificación de los planos es correcta. Hemos dividido el cuerpo en 6 partes y el plano ahora se trata de enfriamiento. Pues ahí este eje de las posiciones de plano. X. La temperatura del plano 3, si era inicialmente T sub B, va a ir descendiendo. Entonces la tendencia de las gráficas es en ese sentido. El plano medio tiene que ir descendiendo su temperatura. Y si seguimos con los trazos, también va a llegar un momento en el que la temperatura de ese plano va a ser igual a la temperatura del medio, que generalmente es la más baja. La temperatura inicial es la más alta, entonces el plano medio se va a acercar o va a ser igual a la temperatura del medio. Entonces la tendencia de la gráfica tiene que ser descendente. Lo contrario, acá ascendente para calentamiento y descendente para enfriamiento. Bien, entonces tenemos una idea, hemos visto la teoría del método gráfico y la siguiente clase, que correspondería al lunes, vamos a ver ya problemas aplicando el método gráfico y finalmente el método gráfico. Entonces, la siguiente clase, que es el lunes, vamos a ver esos dos métodos, el método analítico y el método analítico gráfico. Y cuando veamos este método gráfico en la parte de problemas, les voy a indicar el material que deben traer para que ustedes hagan el seguimiento de este método. Entonces, todavía no. Es la siguiente. Vamos a hacer esos dos primeros métodos. Bueno, chicos, eso es todo por esta clase y Vamos a subir este PDF, ¿verdad, Ángel? este todavía no, porque me falta todavía avanzar varias cosas que ya son complementarias, entonces esto todavía no va. La siguiente clase, pues, con seguridad. Y que en el siguiente horario va a avanzar lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Con el grupo 2 voy a avanzar lo mismo. Está bien, dije, hasta luego. Hasta luego. Entonces, denme Hasta luego, Ángel. unos 2 minutos para hacer un pequeño descanso.